Qué bueno. Toda la crítica será bienvenida. Muchas gracias. Aunque sea constructiva. Aunque sea. Disculpen que no sale mi imagen, algo tiene mi cámara y pone ahí una imagen que no soy yo, pero me identifican. Pero sí te pareces mucho, Enrique. Sí. Sobre todo las alitas. Esa es la imagen de tu conciencia. Tal cual, fíjate. Perdón, presidente, me comunica la maestra Maya que ya está accesando. Ya está, ya entró. Gracias, muchas gracias. Qué bueno. Gracias, Gaby, muy amable. Estamos ya atentos. Tonatiuh, ¿me escuchas para ya dar inicio si la maestra ya pudo ingresar? Ya. Aún no la veo yo, Ya. pero... Ya está. Ya estoy aquí, una disculpa. No, al Buenas contrario. noches, Esther Maya. ¿Quién me saludó? Juan Key. Juan Key, tu compañero de mesa redonda el día de hoy, Esther. Oye, por Sí, cierto, Juan. Ricardo, antes de empezar, en mi semblanza no aparece que soy presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, como detalle curioso. Digo, Bueno, no te preocupes, aquí lo tengo yo y así aparecerá, no te preocupes, Juan. para que no vayan a pensar que soy cualquier hijo de vecino. Me parece Aunque muy bien. algunos saben que sí lo soy. Pues si no tienes inconveniente, Tonatiuh, por favor, podemos iniciar, ya está la doctora. Sí, con mucho gusto. Bloqueamos los micrófonos, si les parece, Claro, para no tener mayor claro. ruido en el esquema y poder iniciar de inmediato. Bueno, buenas tardes. Voy a abrir el... Abre tu micrófono, Ricardo. A ver, aquí me dicen que no me pueden dar chance de que pase yo el PowerPoint. Ahorita te dejamos, mientras vamos preparando que Tonatiuh te dé acceso como anfitriona de la reunión y puedas hacer tu presentación, vamos iniciando, por favor. Si nos ayudan con los micrófonos bloqueados, se los agradeceríamos muchísimo a todos. Ya puede enlazar la presentación. Perfecto, gracias, Tonatiuh. Ya estás habilitada, Esther, para que puedas ir presentando tu información. Bueno, decíamos que les damos la más cordial de las bienvenidas a esta segunda mesa de trabajo relativa a las ciudades del futuro. Estamos en una condición que todo mundo tiene muy clara, la problemática de lo que ha venido sucediendo, diríamos que ya en los últimos 9 meses, y que nos obliga a ver la vida del futuro desde una perspectiva diferente y poder hacer un análisis juntos que nos lleve a poder tener conclusiones y compartirlas con el gobierno y que de alguna manera tengan elementos suficientes para que podamos proceder en términos de mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. El programa del día de hoy es un programa que establece la participación de 2 conferencistas. Primero, la doctora Esther Maya Pérez, que nos hará favor el ingeniero Jorge Jiménez, de dar su semblanza. Posteriormente le daremos la palabra al maestro en arquitectura Juan Lázaro Key López, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas,
para que al final de su intervención podamos abrir una sesión de preguntas y respuestas. Me parece fundamental que pongamos en la mesa los principios que nos están llevando a tomar algunas acciones, y yo pretendería que en este momento pudiera compartir con ustedes algunos temas que nos parecen fundamentales, algunas ideas que nos parecen fundamentales. El tema del día de hoy es el de humanizar las ciudades a través de su espacio público. ¿Qué significa humanizar las ciudades? Todos nos hemos preguntado, ¿qué hacemos con el espacio que no se construye? ¿No? Hemos hablado en muchas sesiones, en muchas reuniones de la asociación, de los colegios, de las federaciones, y hablamos de las grandes obras, y hablamos de cuál es la mejor obra y cuál es el mejor edificio y qué virtudes tiene cada uno de ellos, pero poco hemos hecho por un análisis para conocer realmente qué hacemos en temas relativos a humanizar la ciudad a través de su espacio público. Decía Jan Gehl, un arquitecto y urbanista danés nacido en 1936, y estoy hablando de tesis que están puestas en la mesa desde los años 60, decía que la cantidad y la calidad del espacio público determina la calidad urbanística de las ciudades. Y no hay más verdad que esa. Si la ciudad es el lugar de encuentro por excelencia, más que cualquier otra cosa, la ciudad es su espacio público, es el espacio que se puede compartir, es el espacio que se puede caminar. Los seres humanos no pueden estar en el espacio de los automóviles, ni en las propiedades o espacios privados que no les pertenecen. Un espacio público es bueno cuando en él ocurren muchas actividades no indispensables y cuando los ciudadanos salen con un fin que es el de disfrutarlo. No se trata de ir a trabajar al espacio público, no se trata de ir a comer al espacio público, no se trata de ir a la escuela en el espacio público. El espacio público es para disfrutarlo, para la convivencia social. El ser humano en esta nueva vida necesita actividades más plenas. Empezamos a tener problemas sociológicos importantes, problemas de convivencia, problemas al interior de las habitaciones, al interior de las viviendas, al interior de las escuelas, al interior de las casas. Es importantísimo que podamos generar como una prioridad aprovechar el espacio público, que propicien el contacto con otras personas. La ciudad es una manera y un medio de vivir. La propuesta es entonces una mejor manera de vivir, una manera de vivir feliz. El mensaje en esta semana donde celebramos el Día Mundial del Arquitecto y el Día Mundial del Hábitat, se recuerda que el propósito es enaltecer lo humano. Lo que se diseña es para ser vivido con calidad y una vía para lograr la felicidad. En nuestras ciudades aún queda mucho por hacer y un buen inicio sería buscar propuestas de peatonización de calles y barrios enteros, con estructuras para formar redes viales peatonales tan extensas como sea posible, hasta llegar a los bordes o límites de colonias o barrios. La ciudad es la casa grande de todos. El espacio público es fundamental en la construcción de la calidad de vida y de las comunidades. Los seres humanos tenemos necesidades más allá de solamente la supervivencia. Con estos puntos puestos sobre la mesa, el humanizar las ciudades a través de su espacio público, le rogaríamos a la doctora Esther Maya si nos hace favor de compartir sus opiniones y sus comentarios con su ponencia respecto a este tema fundamental en la vida social de nuestro país. No sé si el ingeniero Jorge Jiménez esté ya presente para que nos hiciera favor de presentar a la doctora. Todavía al parecer no. Bueno, si me permiten, yo daría lectura a el perfil que tengo aquí de la doctora Esther Maya, socióloga de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría y doctorado en urbanismo. Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora titular en Sociología Urbana y Metodología de la Investigación en Licenciatura en Urbanismo
y posgrado de urbanismo y especialidad en evaluación inmobiliaria en la misma Universidad Nacional. Cuenta con una serie muy importante de publicaciones, entre las cuales la más reciente es el de Habitar la vivienda en cuarentena en la revista RUA, Red Universitaria de Urbanismo y Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura de Jalapa de la Universidad Veracruzana. Bienvenida, doctora Esther Maya, nos da mucho gusto que estés con nosotros y te rogaríamos que nos ayudes con tu presentación para entender el problema social de lo que implica esta pandemia y la convivencia social entre los seres humanos. Mil gracias. Adelante, por favor. Al contrario, Ricardo, gracias a ti. Gracias también a la urbanista Gabriela Quiroga por haberme ofrecido la oportunidad de compartir con ustedes pues estudios que desde el punto de vista de la sociología urbana yo he llevado a cabo desde la academia. Voy a compartir, ¿sí se ve? Sí. Perfecto. Bueno, voy a compartir algunos resultados de investigaciones que he hecho en el posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. ¿Qué significa vivir en la periferia de las ciudades en tiempos de la pandemia? ¿Qué significa vivir en la periferia de las ciudades a partir de dos, digamos, ámbitos de estudio? Por un lado, los asentamientos irregulares y por otro lado, el tema que tiene que ver con la vivienda producida por las instituciones, que ha puesto desafortunadamente en relieve el problema de salud en parte el problema de salud que están padeciendo muchos mexicanos que viven en estas condiciones. Empezando por los asentamientos irregulares, bueno, los asentamientos irregulares son predios, sitios que han sido ocupados por cantidad de población que no tienen manera de poder obtener una vivienda dentro del mercado formal, simple y sencillamente por el costo que representa vivir en los centros urbanos desarrollados que tienen infraestructura. Digamos que la única opción ha sido ocupar algún terreno en la periferia y en ese momento que llegan y lo ocupan, producen su vivienda a través de lo que se ha conocido como la autoconstrucción, que hoy ya de otra manera se le llama autoproducción de vivienda. En este sentido, según datos del Coneval, la autoproducción de vivienda en nuestro país representa poquito más del 64% de la producción total de nuestro país. Es evidente que estas familias que viven en los márgenes de las ciudades, en los asentamientos irregulares, muchas veces asentados inclusive en zonas de alto riesgo, en varias de las alcaldías o delegaciones de la Ciudad de México, como también en el caso del Valle de México, en municipios tan grandes que tienen el tamaño por la cantidad de concentración de población, como es el caso del municipio de Ecatepec. Digamos, una razón de esta ocupación de suelo de manera informal para un porcentaje muy importante de la población en nuestro país tiene que ver con el problema de la pobreza. La pobreza que no, digamos, desde el punto de vista de la sociología, lo que muchos autores ya desde hace muchísimo tiempo atrás, inclusive antes de que se hablara de la pobreza urbana, para ellos la pobreza no era otra cosa más que la desigualdad que tienen las personas de poder acceder a las mismas oportunidades o a un conjunto de oportunidades. Desigualdad que se manifiesta en la posibilidad de tener un empleo con un salario bien remunerado, desigualdad en los servicios de salud, desigualdad de acceso a suelo en áreas que no sean riesgosas, en suelos en áreas que estén bien servidas,
en materia sobre todo de equipamientos y de ciertas infraestructuras, lo cual digamos, en el terreno de las ciudades se visibiliza o se materializa estos asentamientos irregulares, por lo que se conoce también como una urbanización popular. Una urbanización popular que se caracteriza, entre otras cosas, por la precariedad de la construcción de la vivienda, pero también por la precariedad de los servicios urbanos. Según la encuesta nacional de ingresos y gastos del INEGI en el 2016, en México habían aproximadamente 73.6 millones de mexicanos que se encontraban prácticamente excluidos del mercado formal de vivienda por no percibir ingresos que estuvieran por encima de los 5 salarios mínimos. Es lo que Coneval y algunos otros colegas han denominado como la pobreza por ingresos. Sin embargo, ya digamos, con el incremento de la pobreza que se ha dado a partir del 2019 y que se viene incrementando con estos problemas del COVID en el 2020, la doctora Araceli Damián del Coneval, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, en mayo 18 de este año, dijo que en México hay 90 millones de personas en pobreza y no 52.4 millones, como aseguraba el propio Coneval, que ella dirige, pero que lo aseguró, digamos, en otro momento, antes de que sucediera este problema de salud pública tan serio que estamos teniendo. Una parte, como lo mencionaba, ¿verdad?, de la conformación de la constitución de estos asentamientos irregulares tiene que ver con el mercado de suelo informal. Según las estadísticas del Instituto Nacional de Suelo Urbano, aproximadamente existen 7.5 millones de predios irregulares que crecen en nuestro país anualmente, de tal forma que uno de los, digamos, de los problemas a los que mayor se enfrenta esta población que vive de manera informal, ocupando terrenos en condiciones de ilegalidad, bueno, hay estudios en donde se demuestra que introducir servicios se vuelve mucho más complejo en estas periferias y cuesta muchísimo más caro que si damos esos mismos servicios al interior de las ciudades. En el caso del mercado de suelo informal, la urbanización, el proceso de urbanización se da a la inversa, es decir, tratándose de la producción formal de fraccionamientos, de residencias, la introducción de servicios se da, digamos, antes de ocupar el suelo, pero tratándose de un mercado informal, el mercado de la periferia, el mercado que se constituye por los asentamientos irregulares, primero ocurre la ocupación del suelo, lo sabemos históricamente, y después se llevan a cabo la introducción de los servicios. Y muchas veces esta introducción de los servicios en la periferia, inclusive en muchas colonias populares en la Ciudad de México, tienen que ver o han sido el resultado de los movimientos populares urbanos, movimiento popular urbano, pero también han servido como, digamos, como una especie de clientelismo político para las distintas autoridades que han pasado por nuestros gobiernos, ¿no? A la gente se les introduce los servicios después de muchas presiones y de muchos años. Por lo tanto, resultan más caros. Se estima que la población en México con ingresos de hasta 2 veces el salario mínimo, si se les llegara a dar vivienda en zonas consolidadas, tardaría por lo menos hasta 85 años para poder pagar su vivienda. Aquí les comparto, ahorita les voy a compartir una serie de láminas de asentamientos
en montañas. Son fotografías, bueno, como dice ahí la lámina, es archivo personal, porque la verdad que sí son fotografías que ahí en el posgrado junto con los alumnos las tomamos en el sitio, no están bajadas de Google para nada, ni están hechas con drones, son producto de salir, caminar y conocer lo que es la periferia informal, pero también la periferia formal. Ese es un asentamiento irregular en el municipio de Ixtapaluca. Esta es otra foto también de un asentamiento irregular que surgió en el mismo municipio de Ixtapaluca por la llegada de una cantidad impresionante de conjuntos habitacionales que se han construido en este municipio. El primero de ellos fue San Buenaventura, donde hicimos un estudio muy profundo, que inclusive está publicado, sobre las condiciones de vivienda de San Buenaventura. Llegó San Buenaventura del consorcio ARA, llegó otra unidad habitacional, creo que se llama San José de no sé qué, de Geo, y otra serie de conjuntos habitacionales, y claro, alrededor empiezan a surgir asentamientos irregulares, simple y sencillamente porque la población que vive en estos lugares ocupa los servicios que mal que bien tienen estos conjuntos habitacionales, sobre todo en materia educativa. Bueno, después de hablar de las situaciones de precariedad, de las situaciones de pobreza que perviven y de la falta de servicios urbanos, fundamentalmente en la periferia, vinculado con ese mercado informal de suelo, pero que ha sido una forma, o digamos, no una forma, sino más bien como la oportunidad que población migrante o población expulsada de áreas centrales ha sido la forma de obtener un terreno y posteriormente llevar a cabo la construcción de la vivienda. Pero antes de entrar al tema de la vivienda y el COVID, vamos a hablar rápidamente, les voy a pasar un par de láminas acerca de la producción habitacional, que sobre todo durante los sexenios de Fox y de Calderón, los sexenios panistas, fue impresionante la cantidad de vivienda que se produjo en el país y que trajo como corolario pues el abandono, ¿no? El abandono de miles y miles de viviendas, que según el INEGI son más de 5 millones de viviendas. Y sin embargo no son viviendas que pueden satisfacer las necesidades de sus ocupantes. En primer lugar, porque en la mayoría de estas viviendas existe el problema del hacinamiento, que el hacinamiento ha sido uno de los problemas que salió a la luz precisamente por el tamaño tan reducido de las viviendas con esta situación de la pandemia. Las viviendas son tan pequeñas que las familias tienen que modificarlas para ampliarlas, sacrificando las áreas, sobre todo el área que más se sacrifica es lo que se llama la estancia, lo que es la sala y comedor, que se convierte en negocio. La mayoría de estos conjuntos habitacionales tienen una localización periférica, que también es una de las razones del abandono de la vivienda, y los servicios urbanos y de equipamiento, la verdad es que son muy escasos. Sobre todo estos servicios no se completan y los que más los sufren son los primeros habitantes que llegan a ocupar esas viviendas, ¿no? En cuanto a la calidad bueno, además de que tienen hacinamiento, la calidad de los espacios, sobre todo de los materiales con que están hechos las viviendas, no es de la mejor calidad. Nosotros hemos aplicado una cantidad infinita de encuestas. Todos estos conjuntos de los que yo les estoy hablando los he visitado, sobre todo en el Valle de México. Conozco muy bien la situación de Tijuana y la situación de Ciudad Juárez, dos ciudades fronterizas con un problema de abandono de vivienda de veras que lastiman, ¿no?
El problema del hacinamiento, bueno, según también cifras de Coneval, nos dice que este problema se agrava en estados pobres, en el caso de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo. El profesor Roberto Eibenschutz y el profesor Goya en 2009 hicieron un estudio muy interesante a nivel nacional en una muestra que incluyó conjuntos habitacionales casi en toda la República, y ellos a través de este estudio como que también aseguran el problema del hacinamiento que hay en las viviendas, ¿no? Que tienen un promedio de 40, 45 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque llegan a vivir la pareja con 2 hijos, pero después de unos años de ocupación de la vivienda, llegan nuevos integrantes, o la hija o el hijo se divorcia, o llega el compadre, llega el sobrino, quien sea, el ahijado. El caso es que los ocupantes por vivienda sube hasta 8 ocupantes en cada vivienda, agravando con esto los problemas del hacinamiento. Vivienda y COVID. Quise compartir con ustedes un poco el tema del cuarto redondo. Yo tengo por ahí un artículo que escribí sobre el cuarto redondo, que era así como lo más estigmatizado, ¿no? El cuarto redondo, que se hizo muy popular con la publicación de Oscar Lewis y su investigación sobre los hijos de Sánchez, que si lo recuerdan, la hicieron película, pero que además los hijos de Sánchez, cuando la publicaron por primera vez, lastimosamente el gobierno mexicano la prohibió y la primera edición se hizo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para el gobierno mexicano, yo creo que fue por ahí de los años 40, de los años 50, como que no le gustaba, le molestaba que un antropólogo extranjero viniera, ahora sí que, como dicen, ¿no? Los trapitos sucios se lavan en casa. Pues no, no se lavaron en casa, porque la publicación salió por primera vez en los Estados Unidos. Cuando se hizo la primera edición en español, el Fondo de Cultura Económica, al entonces director del Fondo de Cultura Económica, inclusive le costó el puesto, ¿no? Y bueno, ya después este gran actor, este señor Quinn, creo que hizo la película, y este año se hizo la revisión de Los hijos de Sánchez porque cumplió 50 años. Bueno, a raíz de todo eso hice un estudio y me metí con el tema de las vecindades, porque, bueno, según el INEGI, todavía en el conteo en el censo del 95 y el conteo del 2005, menciona que en México existen 6.3 millones de viviendas de 1 o 2 cuartos y 2.7 millones de viviendas sobreocupadas, entendidas estas últimas como las que tienen 1 cuarto y 3 ocupantes o más. Es decir, el cuarto redondo en vecindades donde pervive las condiciones de hacinamiento. Y bueno, estamos diciendo que en México la vivienda institucional tiene en promedio un tamaño entre 30 y 40 metros cuadrados. Sobre todo fue en Ciudad Juárez donde me tocaron ver muchos conjuntos habitacionales de 30 metros cuadrados. Entonces, como que este cuarto redondo pareciera ser que está o ha regresado a la vivienda pública, a la vivienda producida por las instituciones viviendistas. Esta es una foto que comparto con ustedes, es el conjunto habitacional Cuatro Vientos en el municipio de Ixtapaluca. Ha sido uno de los municipios que más hemos estudiado. Ahí vemos la transformación de la vivienda. La gente pone negocios, pero lo hace sobre la estructura arquitectónica básica, sin tomar en cuenta si echarle un piso o echarle 2 pisos puede resistir todo ese peso a la estructura inicial, ¿no? Esta es otra foto también de Cuatro Vientos. Es un conjunto habitacional, inclusive queda bastante cerca de San Buenaventura,
pero la población que vive ahí no pasa de los 3 veces salario mínimo, ¿no? Son casas de tamaño muy pequeño, se amplían hacia el exterior, la parte que correspondería como cochera, obviamente la gente en su mayoría no tiene auto, es utilizada para cualquier otro uso. Y bueno, con esta pandemia, este encierro tan tenaz que estamos sufriendo, que a veces creo que ya nos volvemos medios loquitos o ya nos estamos acostumbrando, que es lo peor. Cuando empezaba todo este encierro, y yo que tengo tanto tiempo de trabajar el tema de la vivienda, la verdad que en buena onda se los digo, empecé a hacer preguntas de reflexión que después se convirtieron en un ensayo que hice con una colega, ¿no? Y esas preguntas son, ¿cómo están afrontando este encierro quienes habitan una vivienda que mide 45 metros? Porque por lo menos nosotros, casi todos los que estamos aquí, estoy segurísima que mínimo vivimos en una vivienda de 80 o 100 metros cuadrados o más, pero estoy hablando de gente de 6, 7 personas que viven en 45 metros. ¿Es suficiente este espacio que permita una sana distancia para familias y hogares formados en el mejor de los casos por 5 integrantes para aislarse de los contagios? Un familiar se contagia, o para llevar a cabo actividades como el estudio, el descanso o el ocio, ¿no? Lavarse las manos. La CEPAL publicó un informe en donde recomienda a América Latina una serie de medidas preventivas. Lavarse las manos se volvió un decreto, pero resulta que más de 32 millones de hogares en México no tienen suministro diario de agua. Debemos mantener distanciamiento. ¿Y cómo le hacemos? En vivienda de 40 metros cuadrados que habitan más de 2 familias. O quédate en tu casa. Pero ¿cómo me quedo en mi casa si no salgo? ¿Cómo llevo comida a los míos? Y estos, sobre todo los 2 últimos razonamientos, los obtuve de una serie de entrevistas telefónicas que hicieron mis alumnos en la época de pandemia por teléfono, que se las voy a compartir rápidamente porque vale la pena. Sí, nos sentimos ahogados, pero ¿a dónde vamos? A veces ni juntamos para la renta de aquí. Ahora con lo del virus nos dicen de la distancia. ¿Y cómo le hacemos? O que nos lavemos las manos a cada rato. Ya quisiéramos agua para tomar, dice doña Jimena Pineda, de 35 años, cuya familia de 5 integrantes duerme en un pequeño cuartito de 6 metros cuadrados en la calle José del Pilar, en la colonia Juárez Pantitlán, de Ciudad Nezahualcóyotl. El otro caso, cuando mi hijo se pelea con el marido, estamos 6, y todavía cuando llega otra hija, hasta 10 personas en la vivienda. Es incómodo porque nos encimamos para acomodarnos en las recámaras, y la sala se llena de ropa, de colchonetas, pero ahorita con el COVID vienen, aunque digan que guardemos distancia, me visitan. Es complicado, por eso ruego que por estas fechas no se peleen seguido con los maridos. Espero que se le haya cumplido a la señora, porque sí comentaba que la visitaban sus parientes. Y ya para terminar, les comparto también los primeros resultados de un estudio que hizo el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, conocido como CRIM, que es una instancia de la UNAM. Él hizo un estudio muy interesante en donde está demostrando que los sectores más desprotegidos y pobres del país son los que han aportado el 84% de los decesos. ¿Por qué? Porque más de la mitad de las defunciones ocurrieron en unidades médicas de población abierta, denominadas Secretarías de Salud, que pueden ser federales o pertenecientes a la Secretaría de las distintas entidades federativas. La población que acude a estos establecimientos es la que no tiene cobertura médica ligada a un empleo formal. Se trata de población con grandes carencias, con grandes
carencias. Y bueno, para terminar, como ya se los comenté, el confinamiento debido al COVID ha puesto en evidencia los problemas de desigualdad, hacinamiento y precariedad en la vivienda y en los asentamientos populares. La pobreza, la marginalidad, la exclusión de estos sectores de población del derecho a una mejor calidad de vida en materia de salud y vivienda son temas que de manera profusa se han dado a la luz en congresos, seminarios, foros, artículos, pero que hoy el COVID-19 tiene mayores interlocutores, más allá de la academia, con el propósito de unir esfuerzos en la búsqueda de la realización de derechos fundamentales. Ojalá que así sea. Y cierro con una cifra de un famosísimo sociólogo y filósofo francés que ya murió, que dice: el derecho a la ciudad solo puede formularse como derecho a la vivienda urbana. Muchas gracias. Doctora Esther Maya, te agradecemos mucho tu participación. Cifras que nos dejan mucho más preocupados de lo que inicialmente estamos. Me parece que precisamente por ese tema es que los ingenieros y los arquitectos debemos voltear hacia atrás, de cómo planear la ciudad en su origen, de cómo rescatar los barrios, de cómo rescatar la vida urbana y de cómo rescatar la vida social. Mil gracias. Al final tendremos una sesión de preguntas donde esperemos que nos ayudes con algunos comentarios adicionales. Claro que sí. Pasaría a la participación del maestro en arquitectura Juan Lázaro Key López, pidiéndole al ingeniero Jorge Jiménez si nos hace favor de presentarlo, por favor. Muchísimas gracias. Jorge, ¿me escuchas? Bueno, si no tienen inconveniente, no lo escucho, lo veo en la pantalla, pero no lo escucho. Si me permiten, ¿ya estás aquí? Bienvenido, Jorge, nuestro vicepresidente. Adelante, por favor. Adelante. Muchas gracias. ¿Me escuchan ahora sí? Perfectamente. Bueno, la verdad, una distinción que Juan Key nos haga el honor de presentar este tema relevante para la ingeniería y la arquitectura. Y solo decirles, aunque seguramente todos lo conocemos, Juan es el presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, fue también presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos en 2006 a 2008, miembro de la Academia Mexicana de Arquitectura, del Instituto Mexicano de la Cultura y de la Academia Nacional de Arquitectura. Gracias, Juan, por tu presencia, tu participación, y seguramente nos abonarás muchos elementos importantes para el tema de las ciudades del futuro. Gracias. Gracias, Jorge. Perdón la interrupción, solamente un minuto. Le pediríamos a la doctora Maya que nos hiciera favor de cerrar su pantalla para que podamos apreciar la exposición del arquitecto Juan Key, por favor. Tonatiu, ¿tú tienes posibilidad de cerrarla? No, la tiene que hacer la arquitecta Maya, la doctora Maya. Perdón, Juan, un minutito, por favor, Sí, para cerrar. No te apures. Gracias. No sé si la doctora Maya siga conectada, espero que sí. Si puede apagar su... Le marco. Un segundo, le estoy marcando por teléfono. Sí. Bueno. Oye, pero yo
Sí, yo los estoy viendo a ustedes. Pero puede apagar, por favor, su pantalla. Ah, ok. Maya, soy Belinda Maya. Maya, lo que tienes que hacer es, arriba hay una cosa verde que dice screen. Dale ahí clic y dice parar de compartir. Dale clic ahí donde dice parar de compartir, Maya. Ya, listo. Juan Key. Gracias, Jorge. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Oigan, pues antes que nada, de veras agradezco a nuestro presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, a Ricardo Rodríguez, querido amigo, viejo amigo, compañero de mil batallas, y a todo su extraordinario consejo directivo y a todos los miembros de la llama en general, con los que a lo largo de los años hemos podido compartir experiencias, trabajar juntos y a veces hasta convivir y conbeber. Miren, yo empezaría, después de escuchar a Esther Maya y reponiéndome de toda la exposición sobre la pobreza, la precariedad, la irregularidad, la falta de oportunidades, empezaría diciendo una frase de un escritor norteamericano, Guy Davenport, que dijo: la sinrazón y la gula han convertido a nuestras ciudades y sobre todo esas zonas de las ciudades en la obra maestra de la mezquindad. Uf. Miren, este hombre, este escritor, ahora que estamos hablando de el espacio público, ¿cómo lo humanizamos? ¿Cómo humanizamos el espacio público de las ciudades? Bueno, la primera gran desgracia de la exposición que hace Esther Maya es que en todos los sitios donde ella habló no hay espacio público. Entonces no hay forma de humanizar el espacio donde el espacio no existe. Señala este propio escritor que los seres humanos somos los habitantes de un mundo malentendido, de terribles consecuencias, diseñado, y hay que decirlo en forma descarnada, por arquitectos mezquinos y crueles. Y claro, yo también agregaría de pasadita algunos ingenieros. Digo, no nos podemos llevar todo el mérito. Que sin ánimo de lastimar arquitectos, urbanistas, vamos colocando piedras enormes, entiéndase edificios, en medio de un camino que solía ser público y solía ser transitable, lesionando la libertad de los transeúntes de ir y venir, hasta que los fuimos cancelando. Así ve este hombre un hecho y un lado muy desgraciado que surge desde hace más de un siglo en nuestras ciudades, volviendo a hablar de la mezquindad y de la ausencia de miras. Todos sabemos que un edificio de muchos pisos es un atraso espiritual, porque no hay espacio de vida más solitario que un departamento moderno en un conglomerado en condominio. Surgen ahí entonces la pregunta fundamental: ¿cómo humanizamos a la sociedad? ¿Cómo podemos rescatarnos a nosotros mismos antes de rescatar el espacio? Ahora estamos atrapados por las garras de la tecnología que nos aíslan y nos alejan de los demás. ¿Cómo podemos reaprender a vivir lo vivido a causa de la pandemia que no tiene para cuándo terminar y que ha puesto en evidencia muchas cuestiones que hoy hasta nos avergüenzan?
un consumismo irrefrenable, un afán de poseer sin límite, el fracaso que ya mencionó Esther del espacio en la vivienda ante el aislamiento y el encierro, causa fundamental de la violencia intrafamiliar desbordada, del abuso sexual a menores. Todo esto en viviendas como las que describe o en bloques departamentales donde lo único que se acumula es la sociedad. Así tenemos que aceptar que la ciudad moderna es la muestra más inhumana de lo humano. Pero como todos los males, sabemos que tiene remedio. Aprendimos, por ejemplo, en estos meses que lo importante es tener salud. Aprendimos lo triste que es perder a nuestros seres cercanos y queridos a causa de esta pandemia. Aprendimos a reconocer el papel que juega el medio natural y el papel que juega la sostenibilidad. Aprendemos también a eliminar o reducir la cultura del desperdicio y del dispendio. Y aprendimos lo más importante, que el ser humano es el que debe de estar al centro de la planeación y de la acción. Aprendimos también que es la conciencia del ser humano la que hay que alentar, enriquecer y seguir. Aprendimos también que el miedo que se ha apoderado de todos tiene que encontrar salidas. Y no me refiero solo al miedo a la enfermedad, me refiero al miedo en lo general, al miedo que nos da ahora salir a la calle, salir a pasear. Ese término, por cierto, las nuevas generaciones ya ni lo entienden. Es curioso que hoy todas nuestras referencias a la ciudad están metidas en el tiempo y hemos abolido el espacio. Ahora, por ejemplo, nuestra preocupación no es el destino, sino el obstáculo. ¿Cómo entre edificios podemos ocupar el espacio que ahora está destinado a los automóviles, al transporte público, a los vendedores ambulantes? Queremos llegar a un destino y el espacio ya no es el sitio, es la ruta. Lo importante ya es en cuánto tiempo llego, no qué calidad ni qué características tiene el espacio. Ya también aprendimos que las pandemias no son ni serán fenómenos aislados. Su impacto está clarísimo que implica un dramático cambio en la visión de nuestras ciudades y reconvertirlas en ciudades bienestar. Es más importante hablar de bienestar que de calidad de vida. La calidad de vida hasta hace unos años era simplemente reconocer cómo podíamos interactuar con el medio ambiente. Pero hoy hemos descubierto que además de esos factores, el bienestar tiene que ver con la economía, con el ingreso, con la capacidad de convivir, con la capacidad de estar con los demás, con la capacidad de disfrutar, como decía Ricardo Rodríguez. Tenemos que enfrentar hoy un cambio de paradigmas que está a la vuelta. O recuperamos la seguridad para el libre tránsito y para realizar todas nuestras actividades, o nos aislaremos cada vez más. El tema de la seguridad en nuestras ciudades se ha vuelto un tema central. No podemos seguir viviendo con miedo de que nos asalten, nos secuestren, nos extorsionen. No podemos estar sujetos al temor que nos da el que nuestros hijos ya no puedan salir a la calle porque pueden ser víctimas de lo anterior, más del narcotráfico, de los narcomenudistas, etcétera. Entonces, estamos secuestrados y estamos aislados. Por supuesto, tenemos que pensar en forma decidida
menos diseño para el uso del automóvil, pensando incluso en restringir o cancelar su uso en el centro de nuestras ciudades. Devolvámosle la escala y devolvámosle la dignidad al peatón, al transeúnte, que era el originario dueño de ese espacio público antes de que la modernidad le cediera ese espacio al automóvil o a los vehículos motorizados. Claro que necesitamos más espacios humanos o espacios más humanos. Sí, Necesitamos espacios que estén más articulados, donde las personas sean el eje integrador, no los sitios, no los hitos, las personas como eje integrador. Luis Javier Castro también está. Perdón, si no apagan el micrófono se nos ensucia el sonido a todos. Fue presidenta, ¿no? Decía Jan Gehl, este arquitecto danés al que hacía referencia Ricardo al principio de la plática, ¿cómo lograr que el espacio público sea visto como la sala de estar de nuestras ciudades? Que deje de impulsarse el modernismo que hoy nos agobia y nos mantiene a los arquitectos en una carrera desenfrenada para que la ciudad se vea igual de inhumana que Shanghái o Hong Kong o Nueva York, porque finalmente así quisiéramos sentirnos, pero se nos olvida lo inhumanos que son esos espacios y la enorme soledad que invade a esas sociedades. Es curioso, aspiramos a una modernidad que nos siga aislando, que nos siga impidiendo la convivencia y que nos siga fomentando en la cultura del aislamiento tecnológico. Ya no necesitamos a los demás, con que tengamos la computadora, el iPad o el teléfono, ya estamos acompañados. La relación con los amigos, la relación con la familia, el uso del espacio común y cotidiano va cayendo en desuso porque ese anhelo de modernismo nos ha ido masificando la vida, nos ha ido aglomerando, nos ha ido aislando de las personas y más grave aún, nos ha ido quitando la dignidad. El gran reto, pues, es generar una interacción mucho más adecuada entre los ciudadanos, los espacios y los edificios. Ese es el gran reto. Hoy resulta que si hacemos calles más anchas, metemos más autos, generamos más tráfico y, por supuesto, entre más ancha es la calle, menos espacio tenemos para la convivencia, para el peatón y para la bicicleta. Entonces, pareciera que seguimos empeñados en esa cultura del automóvil que, por supuesto, ha demostrado, ha acreditado en los hechos que es un fracaso. Hay que rediseñar las ciudades. Se ha hablado mucho de ese término de las ciudades policéntricas. Claro que tienen que ser policéntricas porque tenemos que regresar a la escala del peatón. Tenemos que regresar a la escala de la bicicleta, al recorrido rápido, al recorrido disfrutable, a la capacidad de usar el espacio para ejercitarnos, decía Ricardo, para divertirnos, para convivir con seguridad, con certeza. Sucede también que si impulsamos la generación de edificios emblemáticos, entonces atraemos turismo externo, en detrimento de las personas que habitan en el entorno. Resulta, por ejemplo, que una ciudad como Venecia es cada vez más inhóspita, porque ya no saben qué hacer con los turistas. Los habitantes de Venecia hoy se maldicen de estar ahí. Ya es invivible, es inhabitable. Algunos dirían que la gentrificación de los centros históricos los ha ido convirtiendo en lo más parecido a Disneylandia. Y claro, cuando hacemos esto, ahora necesitamos espacio para estacionar los autobuses de los turistas o los medios de transporte que utilizan, en detrimento, claro, de la población que vive en el entorno. ¿Cómo vamos a enfrentar este problema? Esa es la gran interrogante. Miren, primero,
toda esta condición de pobreza, precariedad, hacinamiento que menciona Esther, tiene un origen. No tenemos niveles de educación aceptables, pero tampoco tenemos una cultura que nos permita desarrollar una economía sostenible. No se puede pensar en cambiar esta condición de pobreza si no somos capaces de impulsar el desarrollo económico, impulsando la inversión local, no la inversión del gobierno. El gobierno está para prestar servicios, no para actuar como inversionista. El sector privado tiene un papel, el sector social tiene otro y el sector gobierno tiene otro. Que nadie nos confunda. Es importante que entendamos el papel que jugamos cada uno de los actores de nuestra sociedad. Si no logramos un desarrollo económico sostenible, todo lo que dijo Esther simplemente se va a seguir multiplicando. No tiene solución, no hay posibilidad de caminar en otra dirección. Y si a eso sumamos la gula y la mezquindad de la que hablaba, de los desarrolladores, que hay que decirlo, convirtieron un tema social en un tema financiero, ganaron enormes cantidades de dinero y hicieron pedazos las ciudades, hicieron pedazos su entorno y por supuesto provocaron una gran pérdida económica al país porque los que ahí habitaban o resultaron beneficiarios acabaron abandonando los espacios y regresaron a la condición de precariedad de la que pretendían huir. Entonces, sin engañarnos, si no logramos el impulso económico sostenible para todos en la ciudad, y lo hacemos aunque sea poco a poco, no podremos rescatar el espacio ese del que hablábamos al principio, del que hacía referencia Ricardo, aquel que nos invita a caminar en él, a desplazarnos en él, a ejercitarnos, para poder, pensar en cómo replanteamos nuestras banquetas, cómo las arreglamos, cómo les quitamos obstáculos, cómo hacemos transitables y utilizables sus espacios, cómo podemos replantear un transporte público que funcione bien. A mí me da risa ver en el Paseo de la Reforma esos metrobuses de 2 pisos que quisieran parecerse al transporte de Londres, perseguidos por microbuses mugrosos que sí alcanzan a subir hasta Santa Fe. Oh, paradoja. Entonces, metimos un transporte moderno, pero atrás de él tiene que venir el microbús, porque ese sí llega. Es verdaderamente de risa. Me llama mucho la atención cuando veo las obras de mantenimiento que ahora ya casi no le dan ni al periférico ni al viaducto. Cuando andaba uno en la noche, después de las 10 de la noche, que decía, utilice vías alternas. Te sacaban y por supuesto nadie sabía cuando no había sistemas geoespaciales, pues no sabías a dónde podías llegar. Ese era el nivel de importancia que le daba la autoridad y el gobierno a la persona humana. Ese era el nivel. No contábamos, no somos importantes. ¿Qué decir si queremos modificar el estatus? ¿Qué hacemos con el manejo de los desechos sólidos que invaden nuestro espacio público? Invaden la ciudad, pero invaden el espacio público en una forma donde pareciera que la gente sale a tirar basura, saca a sus perros a que hagan sus necesidades y los regresan. El espacio es como un tiradero gigante que no se puede aprovechar porque lo vamos deteriorando, lo vamos vandalizando, lo vamos abandonando y no hemos sido capaces de generar una cultura para su recuperación y para su uso y para nuestro deleite. Nada de esto es posible si no impulsamos la educación, si no impulsamos la cultura, si no recuperamos la conciencia.
¿Cómo le hacemos para creer en la seguridad pública, esa que nos venden con patrullas nuevecitas cada sexenio o cada trienio? La autoridad ha llegado a creer que la seguridad se proporciona a garrotazos, con patrullas, eso sí, de excelente imagen, que sirven para extorsionar al ciudadano y que pareciera que van de la mano del delincuente. ¿Cuándo lograremos acabar con eso para que el espacio público pueda ser utilizado y no nos dé más miedo la patrulla que un carro destartalado que está ahí enfrente, que no sabemos a quién vamos a enfrentar? ¿Cómo podemos devolver a la sociedad y a cada persona en lo individual la certeza de que pueda salir de su casa sin miedo? Esa es una tarea pendiente que, de no atenderla, inhibe cualquier intento de recuperar la convivencia social. Resulta, pues, que hablar del espacio, hablar de la humanización, hablar de la ciudad, es un tema multifactorial, multisectorial, donde participan o participamos muchos actores. No es un tema de arquitectos o de ingenieros o de urbanistas químicamente puros. Es un tema de agrupaciones como la que yo me honro en presidir, en la que estamos haciendo un esfuerzo con nuestros antecesores. Por aquí anda Joaquín Álvarez Ordóñez, uno de los fundadores de esta asociación, donde tenemos claro que la participación de los sociólogos, la participación de los economistas, la participación de los arquitectos, de los geógrafos, de los técnicos, de los abogados, es fundamental para rescatar nuestras ciudades de la enorme problemática que hemos construido en su entorno. Concluyo. Humanizar el espacio urbano entraña, como ya dije, muchas acciones con una visión multisectorial. Poner a las personas en el centro de la vida urbana es fundamental. Si lo hacemos, entonces pensaremos como planificadores en cambiar muchos paradigmas que ayuden a construir nuevas ciudades bienestar, partiendo de las que tenemos. No se trata de demoler lo que tenemos, aunque parcialmente sea necesario. Si logramos que se impulse el desarrollo económico con gobiernos facilitadores de la inversión, hemos convertido la normatividad en una serie de obstáculos verdaderamente perversos para que la gente pueda invertir, generar riqueza, generar empleo y así sacar a todos de la precariedad. Necesitamos que se privilegie la sostenibilidad, que iniciemos procesos de resiliencia en serio. A veces la palabra, que suena muy rimbombante, no tiene más que un significado. ¿Cómo tener la capacidad de recuperarnos de situaciones de gravedad como los sismos, como los huracanes, como las inundaciones, como los problemas de inseguridad? La resiliencia es poner a prueba la capacidad de los seres humanos que están al centro de la planeación de recuperarse a sí mismos, recuperar lo que es suyo y recuperar su espacio. Hoy descubrimos, y no podemos perder de vista, que la salud de las personas tiene que ser la principal preocupación de las personas. Los médicos no están para atender la salud. Los médicos están para atender la enfermedad. No nos confundamos. La salud la proporcionan otra serie de factores que tienen que ver, por supuesto, con el bienestar. Termino. Tenemos que reconocer que corresponde a la sociedad impulsar la transformación, no a su gobierno. Muchas gracias. Estimado Juan, muy agradecido por tu participación. Nos dejas preocupaciones mayores, al igual que la doctora Esther Maya. Me parece que hablar con la verdad es un tema fundamental y retomo una frase que dijiste que me parece que debe de ser un principio en el ejercicio de cualquier actividad profesional en las ciudades, que es recuperar la conciencia. Ese nivel de inconsciencia
al que hemos llegado me parece que está haciendo un daño gravísimo a la sociedad y es momento de dar marcha atrás. Hoy somos responsables de lo que sucede, somos corresponsables de lo que ha sucedido y tenemos una oportunidad histórica. Este tema de la pandemia nos está generando oportunidades y nos está generando conciencia. Nos vamos con esta frase: recuperemos la conciencia y entendamos que sí se puede, que hay que hacer lo posible por darle a la sociedad condiciones de bienestar, como lo dijiste claramente. Muchísimas gracias, Juan. Verdaderamente ejemplar la propuesta y el análisis. Y me parece que estamos a tiempo de ceder la palabra. Tenemos algunas peticiones. Nos han dicho que la urbanista Gabriela Quiroga quiere hacer uso de la palabra, lo cual nos daría mucho gusto, además de saludarla. Y mientras abre su micrófono, también saludo con mucho cariño y gusto al arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez, Premio Nacional de Arquitectura, que está presente, a Jesús Castorena, al ingeniero Luis Castro, al arquitecto Roque González Escamilla, al maestro Carlos Corral, a Abdón López, en fin, muchos amigos que nos acompañan hoy, que seguramente son líderes de opinión y que nos ayudarán a generar este concepto de recuperar la conciencia. Trabajemos juntos todos en aras de esto. Gaby, a tus órdenes, por favor, si quieres hacer uso de la palabra, adelante. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy buenas noches a los dos ponentes, excelentes comentarios. Yo también he tomado nota, doctora Maya, maestro Key, de los comentarios. Vivir en la pandemia, efectivamente. Maestra, además me regresaste en el tiempo a nuestras clases ahí en la licenciatura. Muchas gracias, me sentí como el día de ayer con tu exposición. Yo nada más preguntaría, en el tema de la vivienda, que es un factor muy importante en las ciudades, ¿qué opinión te merecería? Comentaste perfectamente el tema de los gobiernos panistas. El tema de la vivienda, pues, ha sido un ejercicio que han hecho, pues, todos los gobiernos. El anterior intentó un tema que llamaba las ciudades bicentenario y el tema de los desarrollos urbanos integrales sustentables con CONAVI, que se intentó regresar a que las ciudades fueran el centro y estuvieran ubicadas al interior de los territorios, de las periferias, con acceso a agua, servicios, equipamiento, en fin, todo aquello que como urbanistas nos han enseñado que debe tener y acompañar la vivienda. ¿Qué opinión te merecerían los últimos esfuerzos? Y como evidentemente hemos tenido más bien abandono, ¿cuál sería tu gran recomendación para lograr esta regeneración urbana al interior de ciudades construidas? Mejorar densidad. ¿Cuál sería? Y que no le tengamos miedo, porque evidentemente habla uno de plusvalías, densidades, y pues ya lo quieren a uno mandar. Esa sería mi pregunta. Y al maestro Key, excelente exposición del tema del espacio público. Yo también preguntaría nada más, ¿cómo hacer en una ciudades ya tan comprometidas y tan caro el espacio para lograr posibilitar poco a poco más espacios públicos? Le dejo dos reflexiones, maestro, también. Hay dos vertientes en la Ciudad de México que conozco muy bien. Los grandes proyectos como el monumento a la reforma, a la revolución, o regenerar la Alameda, que son muy caros, o usted diría más bien por pequeños desarrollos de espacio público, pero que lleguen a todas las comunidades. Esa sería mi reflexión y mi pregunta. Muchísimas gracias, Ricardo, por la oportunidad. Gracias. Gracias, Gabriela. Si no tienen inconveniente, le cedemos la palabra a la doctora Esther Maya, por favor. ¿Puedes abrir tu micrófono, Esther, por favor? Bueno, Gaby, los famosos DUIs, tuve la oportunidad de levantar una encuesta y hacer un estudio
en Valle de las Palmas, en Tijuana, que fue un desarrollo que generaron entre Urbi y Geo. Y te puedo decir, bueno, les puedo decir a todos ustedes que es muy lamentable. Tengo fotografías, inclusive, con otro compañero hicimos un artículo porque el 60% de las viviendas estaban desocupadas, además de vandalizadas. Lo mismo sucedió con Riberas del Bravo, otro conjunto habitacional que también tuve la oportunidad de visitar en Ciudad Juárez, que también tenemos fotos, etcétera, tomadas en sitio con los alumnos, en donde las viviendas están totalmente desocupadas, vandalizadas. Se hicieron una cantidad impresionante de promesas con respecto a estos desarrollos urbanos integrales sustentables, que tomando en cuenta el concepto de sustentabilidad que comenta el maestro Key, pues estos conjuntos no lo tienen para nada, ni tienen servicios, ni tienen escuelas, las viviendas están abandonadas, la gente que se fue. Levantamos encuestas con la gente que se quedó, y se quedó simple y sencillamente porque no tenían a dónde irse. Entonces con ellos pudimos establecer un tipo de comunicación y hablar. Ahora, ¿qué recomendaciones se harían? Se pueden hacer muchas recomendaciones, pero como lo acaban de decir ustedes, las recomendaciones tienen que salir de un grupo académico, de un grupo que conoce el medio, que pueden ser profesionistas académicos, pero también que tengan un rol político, porque hoy se habla de la ciudad compacta. Hasta hace unos años se hablaba de la ciudad que había que expandirla. Ahora la ciudad hay que traerla, hay que reutilizar el equipamiento que existe, la infraestructura que existe, y hay que densificarla. Se hacen instrumentos, hay una cantidad, Gabriela, y tú eres urbanista y lo debes de saber mucho mejor que yo, la cantidad de instrumentos que hay para redensificar la ciudad. Estaba la norma 30, la norma 31, la norma 23, la norma, pero desafortunadamente todas han sido un fracaso. Todas han sido un fracaso. Y ya para terminar, desde mi punto de vista como socióloga y como citadina en esta ciudad, redensificar las ciudades y hacer mezclas de vivienda para gente de escasos recursos que convivan con población de recursos medios o recursos altos, perdón, pero yo creo que no es tan fácil. Los mexicanos somos muy racistas y somos muy sectarios. Y yo no me imagino a alguien que tenga una vivienda de 3 salarios, de 5 salarios, conviviendo con una familia en Polanco, en la del Valle, en la Florida, en Coyoacán, en San José Insurgentes. Ahí hay un reto muy ligado a una realidad que es la realidad mexicana. Entonces, insisto, tiene que ser que se den este tipo de conversatorios, pero que verdaderamente de los mismos salgan propuestas que pueda alguien, aquí hay muchos que lo pueden hacer, que puedan llegar a las autoridades, planteárselos de tal manera que las ciudades puedan tener una visión más humana, una calidad, una mejor vida, pero para todos, una ciudad más inclusiva. Muchas gracias, Esther. Muy amable. Arquitecto Juan Key, adelante, por favor. Gracias, Ricardo. Bueno, gracias a todos por su paciencia. Déjame empezar hablando del tema de la vivienda y luego hablo del tema que planteaba nuestra amiga Gabriela. Mira, hace muchos años, cuando se fundó el FOBISTE, el fundador, el arquitecto Enrique Ávila Riquelme, que fue maestro de muchos, acuñó una expresión que desgraciadamente se fue olvidando. Él decía, la vivienda empieza donde la casa termina.
La vivienda es la ciudad, es el entorno, el equipamiento, el espacio público, la vialidad, el espacio comercial, etcétera. Son parte de la vivienda y eso se nos fue olvidando. Y entonces, cuando el tema de los desarrolladores tan exitosos del año 2000 a la fecha, exitosos porque ganaron mucho dinero y luego lograron quebrar a sus empresas y desaparecer con lo ganado, al fin que el quebranto se lo quedaba el Infonavit, porque al final del día, las personas que abandonaron la vivienda, que son, por cierto, millones, son beneficiarios del Infonavit y resolvieron el asunto simple y llanamente no pagando. Entonces, de ese tamaño quedó el problema. Por supuesto, la vivienda abandonada es un tema que estamos viendo en la AMU y estamos queriendo participar, o estamos participando con el Infonavit en cómo resolver los polígonos de vivienda abandonada. Probablemente haya que sumar casitas, probablemente haya que demoler casitas y probablemente haya que reconfigurar con proyectos, con planes maestros, esos conjuntos ligándolos a empleo productivo, a parques industriales, acercarles el empleo. Ya no se puede acercar la casa porque ya está hecha. ¿Cómo acercamos el empleo y constituimos nuevos y exitosos núcleos urbanos? Yo creo que ese es el reto. Habla Esther de la redensificación. El problema de la redensificación es que volvemos a lo mismo, se vuelve como un tema inmobiliario descarnado, donde la dignidad del ser humano, que es el que debe resultar beneficiario, es la única que resulta aplastada. Entonces, creo que tenemos que revisar todos esos conceptos en los tiempos actuales si queremos rescatar formalmente nuestras ciudades. Me voy al tema del espacio público. Perdón, pero es que como dijo aquel, lo de la vivienda también calienta. Mira, el tema del espacio público, dice nuestra presidenta del Colegio de Urbanistas, el costo de los terrenos es muy alto. Sí, pero los servicios públicos de accesibilidad, de agua, de drenaje, de energía eléctrica, en muchas colonias, incluso los barrios populares, no me refiero a las zonas de crecimiento desordenado que mencionaba Esther, pero sí barrios como el de Tepito, el de Santo Domingo y muchos otros barrios populares, cuentan con una serie de servicios donde, por supuesto, se podría pensar en recuperar espacios, comprando, revitalizando, redensificando, para que esos barrios volvieran a recuperar su sentido y su valor humano. Yo creo que el espacio público es algo que es perfectamente rescatable, no solo pensando en el esquema del parque o del área deportiva. Recientemente hemos visto cómo en algunos camellones de la ciudad, con éxito, se han instalado áreas de juegos infantiles, pequeños jardines, pequeños espacios de convivencia. En Iztacalco, camino al aeropuerto, hay uno exitosísimo, donde la gente va y hace ejercicio en las mañanas, está cercado, la comunidad lo cuida, lo protege, no se ve un solo policía, lo cual es garantía de seguridad. Entonces, yo creo que eso es un ejemplo que debiéramos de multiplicar en la ciudad. Ve uno, por ejemplo, en el Paseo de la Reforma, como en la parte central han desarrollado espacios para los corredores. Están siendo exitosos. Por supuesto, hay avenidas que probablemente, así como hay un carril exclusivo para las bicicletas, a lo mejor habría que pensar en un carril exclusivo para los automóviles y todos los demás que fueran espacios para las bicicletas. Hay que reducir las distancias. Entonces, lo importante es construir, aprovechar nuevos centros urbanos. Santa Fe es un ejemplo. Santa Fe es un centro urbano casi independiente de la ciudad. La gente nos quejamos del acceso y de la salida, pero los que viven ahí le dan gracias a Dios de que los que quieren entrar de fuera no puedan entrar y si tienen la ocurrencia de entrar, que no vuelvan a salir. Es decir,
Santa Fe puede ser replanteado, es un ejemplo de un centro urbano planificado que puede reestructurarse, que puede modernizarse. Por ahí anda el arquitecto Roque González, que fue uno de los autores del proyecto y que trae muchas ideas sobre el particular, es decir, programas integrales de rescate urbano. El espacio público no se puede concebir sin la integralidad de los edificios de oficinas, de la vivienda, de los comercios. Pongo un ejemplo y con esa me voy. Nos llenamos de edificios de oficinas y nadie en ninguna norma en su sano juicio ha establecido la necesidad de que haya comedores dentro de los edificios. Y entonces los grandes ejecutivos tienen su comedor privado, en tanto que los empleados tienen que salir a la calle a consumir fritangas puestas a ciencia y paciencia de la autoridad en una muestra brutal de corrupción entre inspectores, vendedores y líderes. Se puede replantear, podemos reexigir que los edificios de oficinas, que por cierto van a ir cayendo en desuso, tengan espacios para la convivencia y para que la gente pueda quedarse a comer ahí. Creo que soluciones urbanas hay muchas. Se requiere creatividad, se requiere participación social. Miren, están surgiendo los institutos municipales de planeación y está a punto de quedar constituido el de la Ciudad de México. ¿Qué es lo interesante de los institutos? Si logramos que tengan autonomía, que por cierto en esta administración suena como cosa del diablo, pero si logramos que tengan autonomía, lograremos dar un paso fundamental. El que planea con una visión de futuro obliga a que el que hace lo haga conforme al plan. Y entonces nos olvidamos de las ocurrencias trianuales, cuatrianuales y sexenales. Tenemos un plan que seguir y el mejor candidato en la política es aquel que se comprometa a seguir lo mejor. Sería mi comentario. Muchas gracias, Juan. El arquitecto Efrén Muciño nos ha pedido el uso de la palabra. Adelante, Efrén. Muchas gracias, Ricardo. Pues sí, retomando lo que decía nuestro querido amigo Juan Key respecto a Santa Fe, yo estuve de alguna manera al pendiente de lo que sucedía y me tocó, por ejemplo, ver que en un conjunto que construimos de 352 viviendas en Santa Fe, nosotros teníamos preparado ya una planta de tratamiento para que sirviera única y exclusivamente al conjunto. Y Sistema de Aguas me dice, a ver, tráeme esa lana que vas a utilizar ahí, que eran 2,5 millones, y vamos a hacer una planta de tratamiento para todo el conjunto de Santa Fe. Esa planta se construyó. ¿Y qué creen? Simplemente la planta está funcionando para tratar el agua y tirarla, ¿sí? Porque no existe la infraestructura para regresar el agua a todos los edificios que tiene Santa Fe. Y Santa Fe tiene edificios que debe de llevar sus pipas, ¿verdad? Todas las noches circulan pipas por Santa Fe para surtir de agua. Y así muchas otras cosas como son vialidades, como son otros servicios como el drenaje, y siguen construyendo. ¿Por qué realmente no planean la ciudad? ¿Por qué no se planea la ciudad o por qué no se construye primero la urbanización y después la edificación? Esa es una pregunta que me he hecho siempre. Después planean espacios públicos y créanme, los espacios públicos los han venido utilizando, cambiando los usos y edificando cuando realmente deberíamos de tener espacios pues para que viva la gente de mejor manera, espacios para diversión, para esparcimiento, para circulación. Y ahorita realmente Santa Fe, como lo decía Juan, está cambiando y va a cambiar radicalmente porque las oficinas ya no van a seguir funcionando por aquello de, pues el home office, por aquello de es mucho mejor y se está dando la gente cuenta de que se produce más, ¿verdad?
trabajando en casa que en las oficinas. Y esto va a traer como consecuencia el que los edificios de oficinas, que es aproximadamente el 45% de Santa Fe, se conviertan en habitación. Y esto va a traer mucho más demanda de agua, mucho más demanda de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues primero, planear las ciudades por su urbanización y después cuánto, digamos, qué cantidad de gente acepta esta población, estos espacios creados, urbanizados, perdón. Entonces, debemos de planear la situación de una manera mucho más consciente, mucho más certera, para que nuestras ciudades realmente tengan éxito en su futuro. Ojalá esto cambie con el Instituto de Planeación Estratégica. Quisiera pensar que esto va a dar resultado, porque en muchas ocasiones se han planteado modificaciones a las leyes, reglamentos, etcétera, etcétera, y no dan resultados positivos. ¿Cuál es la verdadera forma de trabajar en nuestras ciudades? No lo sé, no lo sé. Quisiera tener en las manos una fórmula para que aquellos que se dedican a la edificación ya no sean tan agresivos y ocupen más espacio de lo que está permitido por los planes y programas que la ciudad pues pone a disposición. Siempre se van mucho más allá. Los desarrolladores siempre piden un poco más de lo que se puede hacer en su predio. Ojalá y esto cambie con el Instituto de Planeación Estratégica. Muchas gracias. Gracias, Efraín. No hubo pregunta directa. Si no tienen inconveniente, le pediría al ingeniero Jorge Jiménez, a nuestro vicepresidente en la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, nos diera sus comentarios. Jorge, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Sin duda, el tema del espacio público tiene connotaciones tanto de arquitectura, de ingeniería, sociológicas, pero principalmente de orden político. Creo que lo que hoy han apuntado la doctora Maya y Juan Key nos permitirían ya plantear un documento propuesta de la IAM para presentarlo oportunamente a las diferentes autoridades y establecer una propuesta concreta de política pública seria en materia del espacio público y de la nueva convivencia que debemos prever ahora y hacia el futuro en el marco de esta pandemia y de futuros problemas similares que podamos tener en este contexto. Y prácticamente en cuanto al tema sería lo más relevante, pues sugiero que emprendamos, Ricardo, ya un documento con propuestas. Creo que ya tenemos bastante material como para plantear a los gobiernos federal y de las ciudades más importantes del país algunos proyectos específicos en esta materia. Claro que sí, Jorge, muchísimas gracias. Bien, yo quisiera solamente hacer un comentario, si me lo permiten, muy breve. Estamos trabajando en un documento, esta es la segunda mesa de trabajo con relación al futuro de las ciudades. Nos falta una tercera y una cuarta, de parte que tengamos efectivamente un documento lo más completo posible en relación a ejercer en torno a los barrios, a las colonias y a las propias ciudades. Me parece que será un documento que tanto el gobierno de la ciudad, los gobiernos estatales y el gobierno federal deberán utilizar como un elemento de trabajo fundamental para aterrizar políticas públicas en beneficio de la sociedad. Ese es un compromiso de la asociación y pretendemos que este documento pueda ser entregado al propio presidente de la República
en el momento que vayamos a hacer la entrega del Premio Nacional de Arquitectura y del Premio Nacional de Ingeniería del año 2020, y que también me permito anunciar a ustedes, estamos próximos a lanzar la convocatoria para que se inicie el proceso de auscultación y de propuestas. Seguramente tendrán noticias muy pronto en relación a este tema. Y sí queda el compromiso de integrar el documento. Estas reuniones no son ociosas, pretenden tener efectivamente un objeto claro, que es enriquecer el trabajo político y darle a la sociedad elementos para que sepan qué es lo que corresponde en cada una de sus comunidades, qué es lo que se puede pedir y qué es lo que se podría alcanzar con el trabajo conjunto. Entonces, compromiso de todos es aportemos lo más posible para que sea un documento lo más rico, lo más aprovechable para las instancias federales y estatales. Me parece que hemos agotado el orden del día, se han tocado temas fundamentales, me parece que nos llevamos todos un compromiso muy importante y nos llevamos la tarea de poder desarrollar ejercicios que de alguna manera tengan beneficio social. No solamente el construir grandes edificaciones, como lo dijo Juan, ya escuchamos en la sesión anterior, en la primera del tema de las ciudades del futuro, al presidente de la Academia Nacional de Arquitectura y al presidente de la Academia Nacional de Ingeniería, tocando los grandes temas de edificación y de transporte público, y ahora nos tocará en muy breve estar escuchando temas de sostenibilidad, de agua y de energía, que son temas fundamentales para darle continuidad al trabajo que venimos desarrollando. Pues les agradecemos muchísimo. No quisiera dejar pasar la oportunidad que estamos la mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional reunidos para rogarles atentamente guardar un minuto de silencio por la memoria de un queridísimo amigo, miembro destacadísimo de la ingeniería mexicana y representante estatal de la asociación en el estado de Jalisco. Me refiero al ingeniero Enrique Dau Flores. Si no tienen inconveniente, con esto concluiríamos. Les pido un minuto de silencio en su memoria. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Especialmente le damos las gracias a la doctora Esther Maya Pérez y al arquitecto maestro en arquitectura Juan Lázaro Key. Nos dejan tareas muy importantes. Aquí estamos para poder compartir. No se olviden que la asociación tiene mucho interés de trabajar con especialistas como ustedes y por favor les pedimos que sus presentaciones nos las hagan llegar para enriquecer el documento que estamos preparando. Muchísimas gracias por su participación, muchas gracias por su tiempo y gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy, esperando que nos vayamos satisfechos, pero con una tarea pensando que necesitamos recuperar esa confianza que hemos dicho que está perdida. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena noche y nos vemos en la próxima. Salud a todos y gracias.